Descubriendo la conciencia. Hay una sensación que muchísimos conocen pero que muy pocos se atreven a nombrar. Es ese vacío que se asoma justo cuando, en teoría, todo debería estar perfecto. Hoy vamos a entrarle de lleno a este tema. A ver, pensemos en esto. Es esa inquietud, casi silenciosa, esa pregunta sin palabras que nomás flota en el fondo de la mente. Uno tiene el trabajo, la familia, cierta estabilidad, pero una parte se siente extrañamente hueca, como si estuviera viendo su propia vida desde lejos, como en una película. Y justo aquí es donde empieza toda la confusión. Empezamos a buscar qué es lo que falla, ¿no? ¿Qué pieza del rompecabezas nos falta? Y nos convencemos de que si tan solo tuviéramos algo más, ya sabes, un mejor trabajo, otra pareja, más dinero, entonces y solo entonces, ese sentimiento se iría. Pero el punto crucial, el verdadero meollo del asunto es este. El problema no es de ausencia, es de sustancia. Los logros, las cosas que tenemos, las rutinas, todo está ahí, sí, pero como que ha perdido su color, su peso emocional. Se siente como sostener un puño de polvo. Entonces, ¿cómo le llamamos a esta extraña condición de la vida moderna? Vamos a ponerle un nombre, para poder entenderla mejor. Esta es la definición, digamos, del libro. Y fíjense, no se trata de una falla o un defecto personal. Es una experiencia profundamente humana. La sensación de que nuestra vida, aunque por fuera se vea funcional y hasta envidiable, por dentro carece de una razón de ser, de un porqué que la mueva. Y esta es una distinción clave, ¿eh? No estamos hablando de estar triste, que es una emoción que todos conocemos, que viene de una pérdida o una decepción. No, hablamos de algo más hondo, la falta de una brújula interna, la sensación de ir a la deriva en nuestro propio barco. Ahora, esto es súper interesante, la diferencia con la depresión clínica. Miren, mientras que la depresión es una condición médica, con síntomas muy claros, el vacío existencial es más bien una crisis filosófica. Uno puede tener éxito, sentir placeres momentáneos, reírse, y aún así, al final del día, sentir que nada de eso importa de verdad. Ok, si a tanta gente le pasa, pues debe tener raíces comunes. Vamos a ver de dónde surge este sentimiento en nuestro mundo de hoy. Estas son algunas de las causas principales. La verdad es que vivimos en una cultura que nos bombardea con opciones y distracciones, pero nos da muy pocas guías para encontrar algo que de verdad nos llene. Nos enseñan qué hacer, estudia, trabaja, compra, pero rara vez nos invitan a preguntarnos por qué lo hacemos. Y así acabamos viviendo para cumplir la agenda de otros, y en el proceso nos desconectamos de lo que sentimos y queremos en realidad. El filósofo Friedrich Nietzsche, fíjense, diagnosticó este problema hace más de 100 años. Con esta frase tan famosa, él no estaba celebrando nada, más bien estaba advirtiendo de la crisis que se venía. Al caerse las grandes historias, las religiones, las tradiciones que le daban sentido a todo, de repente la humanidad se quedó sola, con la tarea gigantesca de inventarse su propio significado desde cero. Pero bueno, no somos los primeros en asomarnos a este abismo. Hubo grandes pensadores que se enfrentaron a esta misma pregunta. A ver qué nos pueden enseñar. Tenemos a Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra que sobrevivió al Holocausto y se dio cuenta de algo tremendo en los campos de concentración. Los que lograban sobrevivir no eran siempre los más fuertes, sino los que tenían un propósito, una razón para aguantar. Para él, buscar un sentido no es un lujo, es la necesidad más básica que tenemos. Luego está Albert Camus, que nos da otra perspectiva. Para él, el universo no tiene sentido, es absurdo. Pero en lugar de deprimirnos por eso, Camus dice que encontramos el sentido en la rebelión, en luchar contra ese absurdo. Como Sísifo, este personaje que empuja una roca para siempre, podemos encontrar una felicidad extraña en el simple acto de seguir luchando, de crear nuestro propio valor en un mundo que no nos lo da. Y claro, no podía faltar Jean-Paul Sartre, que básicamente nos dice que estamos condenados a ser libres. ¿Qué significa eso? Que no venimos con un manual de instrucciones. No hay un plan divino. Somos pura libertad. Y por lo tanto, somos 100% responsables de definir quiénes somos y para qué vivimos. Es una responsabilidad que asusta, la verdad, pero también es un poder inmenso. Bueno, ya, mucha filosofía, vamos a aterrizar todas estas grandes ideas a nuestro día a día. ¿Cómo se ve este vacío en la vida moderna? Este es el clásico caso del ejecutivo que llega a la cima de la empresa, solo para darse cuenta de que la escalera estaba recargada en la pared equivocada. Se persiguen metas que nos ponen otros, ascensos, sueldos, reconocimiento, creyendo que ahí está la felicidad. Pero cuando se alcanzan, la sensación es hueca, porque nunca fueron metas que nacieran de un deseo propio. Y esto lo vemos por todos lados. Cientos, miles de amigos en redes sociales, pero ni una sola persona a quien llamar en una crisis a las 3 de la mañana.
puras relaciones superficiales, donde se habla de todo y de nada, pero se le huye a ser vulnerable, a conectar de verdad. Pasamos tiempo juntos, pero nos sentimos increíblemente solos. Esta es la búsqueda sin fin de los me gusta, los comentarios, la aprobación de los demás. Cada notificación nos da un pequeño shot de dopamina, una validación que dura segundos. Pero es como querer calmar la sed bebiendo agua de mar. No construye un valor propio, al contrario, solo crea una adicción a la mirada de los demás, dejándonos más vacíos cuando la pantalla se apaga. Y esta gráfica lo dice todo. Es la gran paradoja de nuestros tiempos. Nunca en la historia la humanidad había tenido tanta comodidad, tanta seguridad y tanto acceso a todo. Y sin embargo, los niveles de ansiedad y la sensación de sinsentido están por los cielos. Esto nos grita que la comodidad material y el propósito en la vida, pues, no van de la mano. Más confort no es igual a más sentido. Bien, ya definimos el vacío, exploramos de dónde viene y vimos cómo se manifiesta. Pero, ¿y si todo este tiempo lo hemos estado viendo de la manera equivocada? Vamos a darle un giro a todo esto en la parte final. Aquí está el cambio de perspectiva que lo transforma todo. Nuestra primera reacción ante el vacío es intentar llenarlo, con lo que sea, más trabajo, más compras, más series, más ruido. Pero eso es solo ponerle una curita. La verdadera tarea no es tapar el agujero, sino tener el valor de asomarse y preguntarse, a ver, ¿qué me estás tratando de decir? Y este es el mensaje central. El vacío existencial no es una enfermedad que hay que curar. Es más bien como una brújula interna que se volvió loca porque no le estamos dando un norte claro. Es la alarma de incendios de nuestra alma, sonando para decirnos que algo en la forma en que vivimos está fundamentalmente desconectado de quienes somos en realidad. El vacío aparece cuando la distancia entre la vida que llevamos y la vida que en el fondo anhelamos se vuelve insoportable. Es una invitación, sí, a veces dolorosa, a dejar de seguir el guión que nos dieron y empezar a escribir el nuestro. Es, en pocas palabras, un llamado a ser auténticos. Y con esta reflexión final cerramos. El vacío, entonces, no es el final del camino. Quizá, solo quizá, es el verdadero comienzo. Es el punto de partida para construir una vida con un significado propio, uno que aguante las presiones de afuera y que resuene con lo más profundo de nuestro ser.